Yo venía sola, yo no hablaba el inglés y pues traía todo lo que había ahorrado solamente, ni siquiera una maleta pequeña, ¿no? Pero la maleta estaba llena de sueños. Entonces, al anhelar otro tipo de vida, esa era tal vez mi motivación, mi primera motivación, pero realmente eso es lo que tienes que usar y seguir desarrollándote esas ilusiones, esos sueños, porque eso se puede volver realidad. Y pues seguimos creciendo este portafolio. Llegamos a tener 35 apartamentos que nosotros mismos manejábamos y pues eso fue lo que nos dio la motivación de seguirle aumentando ese portafolio. Y, o sea que en 2 años brincaste de 35 a 3,000 unidades. Wow, cuéntanos esa aventura. Correcto. Bienvenidos al podcast de Alexis Jiménez. Mi misión es invertir en las personas proveyendo temas de liderazgo y autocrecimiento personal. Mi misión es inspirar a aquellos emprendedores a continuar esta aventura. Bienvenidos una vez más al podcast de Alexis Jiménez, en el cual hablamos de empresarismo, de motivación, de negocios, de inversión, en especial en bienes raíces. Y hoy tengo una persona que conocí recientemente. Bueno, es divertido porque la había conocido por Facebook. No sé si te recuerdas esa anécdota que te hablé, Marisela. Pero la tenía de amiga, la tenía de friend en Facebook sin ni siquiera conocerlo. Y así es, eso es lo maravilloso de las redes sociales. Sin embargo, 2 semanas atrás la conocí personalmente en un evento, compartimos un montón, conversamos un montón y realmente me impactó mucho su aventura desde que llegó desde su país natal hasta que llegó a Estados Unidos y cómo ha progresado y las cosas que ha cumplido y que ha logrado aquí en los Estados Unidos. Y su nombre es Marisela Soberane, y Marisela pues es de nacionalidad mexicana, ¿correcto, Marisela? Y ella pues llegó a los Estados Unidos cuando aún el idioma era un reto, y eso es una de las cosas que quiero hacer hincapié, porque conozco tantas personas en nuestros países de Latinoamérica que le tienen miedo al idioma y no, yo creo que debemos todos de alguna manera retarnos y sentirnos incómodos, porque cuando nos sentimos incómodos es que crecemos, ¿no? Cuando estamos cómodos es que no crecemos. Y bueno, pues Marisela pudo superar eso y hoy en día ella maneja un portafolio de apartamentos, de sobre 3,000 apartamentos en los Estados Unidos, en diferentes estados como en Texas, en Ohio, en Georgia, en Florida. Y bueno, ella maneja un portafolio de sobre 150 millones de dólares en bienes raíces. Pero yo quiero que ella misma nos explique cómo ha sido esta aventura, cómo ella llega a los Estados Unidos, cuáles son los retos que ella presenta, cómo ella lo puede superar. Y luego, cómo ha tenido tanto éxito. Así que, bienvenida, Marisela, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo, porque esto yo lo considero una plática casual en la que tu audiencia va a poder estar escuchando todo lo que vamos a compartir y directamente el mensaje va a ellos. Entonces, muchísimas gracias por permitirme hacer esta vía de comunicación para mandar este mensaje de que, bueno, lo que yo he aprendido, nadie lo tiene que revivir ni reinventar, y igualmente como lo hacemos, compartimos la vivencia y así crecemos todos juntos. O sea que muchísimas gracias por esta oportunidad. No, realmente para mí es un honor tenerte. Entonces, Marisela, pues una de las cosas que a mí me encanta hacer en este tipo de podcast, en este tipo de entrevistas, es escuchar de dónde viene la persona, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces me gustaría que nos conversaras un poquito más de esa trayectoria, ¿no? Desde que sales de tu país, cuando llegas a los Estados Unidos, los retos que te presenta, cómo los superas, ¿verdad? Y bueno, y cómo es el transcurso de tu camino. Sí, claro. Mira, Alexis, brevemente te digo la historia. Llegar aquí a los Estados Unidos, llegué en el 98, como te decía, unos añitos atrás. De hecho, en el 98 ya tiene años. Pero llegué aquí, pues como varios de los inmigrantes que somos, llegamos a un lugar diferente, a un lugar con retos. Nada es igual, todo es nuevo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que llegar a defenderte por ti misma, ¿no? Yo venía sola, yo no hablaba el inglés,
y pues traía todo lo que había ahorrado solamente, ni siquiera una maleta pequeña, ¿no? Pero la maleta estaba llena de sueños. Entonces, mi manera de salir adelante era primeramente aprender el idioma y pues sí dediqué tiempo para aprender el idioma. Yo me metí también a la escuela, saqué colegio de enfermería, después seguí avanzando, agarré una maestría en anestesióloga y un doctorado en la misma profesión, y esa es mi profesión. De hecho, en Estados Unidos yo he practicado, ya tengo 12 años practicando la anestesia, y ahora sí que por un lado yo compré una casa, un dúplex, que son dos casas juntas, y uno en un lado yo vivía, en el otro lado rentaba. Y ese fue el principio del negocio que ahora es mi primer enfoque. Pero pues como te decía, llegar aquí es establecerte y más que nada enfocarte a cuáles son tus metas. Pero la verdad es que yo te digo que yo cuando llegué aquí mi meta era aprender inglés. Yo no tenía otro tipo de meta más que nada aprender inglés, y ya cuando aprendí un poquito decía, bueno, ahora tiene que ver algo más, ¿no? Entonces dije, bueno, pues se ve que todo el mundo va a la escuela, ¿no? Pues vamos a la escuela. Y bueno, ya que salen de la escuela, oye, se ve que todo el mundo se compra una casa y un carro. Ok, vamos a comprar una casa y un carro. Y pues así casi que uno va guiándose de la manera con las personas que se envuelven, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo llegué me envolví con buenas gentes, ¿no? Si no, no hubiera comprado ni casa ni carro, ni ir a la escuela. Entonces, como la falta del role model, ¿no? La falta de la guía, a veces te tienes que defender a ti mismo, y bueno, yo así llegué, así fue como fui progresando. Pues es la historia más corta que te puedo decir. No, está tremendo, porque realmente, o sea, me llevo varios mensajes, dices que te fuiste sin nada de tu país. O sea, yo creo que debe ser un momento mentalmente muy difícil, ¿no? Tomar ese tipo de decisión, pero detrás de eso, a veces en la vida nosotros tomamos decisiones que, aunque sean difíciles, lo que nos motiva o la esperanza o a donde queremos llegar es superior a quizás al dolor o al proceso que estamos pasando de manera incómoda. Me imagino que era lo que estás viviendo, y si es así, ¿qué te motivaba a llegar a Estados Unidos? ¿Por qué tomaste esa decisión de decidir, sabes que ya, o sabes que quiero lograr algo nuevo? O sea, ¿qué fue lo que realmente te inspiró a hacerlo? Bueno, yo pienso que todos como seres humanos tenemos el sueño, el anhelo de vivir de una manera más libre. Si ya tienes un poquito, queremos más, ¿no? Queremos más por diferentes motivos. O si no tenías nada, nosotros crecimos con nada. O sea, mi mamá nos crió madre soltera en una ciudad muy grande, dejando su familia en la provincia y llegando a defenderse ella sola con la familia, ¿no? Entonces yo, al anhelar otro tipo de vida, esa era tal vez mi motivación, mi primera motivación, pero realmente, si tú comparas, por ejemplo, las estadísticas en la ciudad, en México, cuántas personas de 10 personas, cuántas personas van al colegio. No hay, la estadística es bien baja. Entonces yo ya como en los ojos de mi país, yo ya había alcanzado lo que dices, bueno, tú ya te graduaste, ¿no? Estás bien, pero mi anhelo era siempre que hay más allá. Claro. La curiosidad, ¿qué tal? O sea, que alguien trae un carro, ¿cómo lo compró? ¿Cuánto te costó? Siempre tenía esa curiosidad, ¿no? Entonces, yo cuando trabajaba en esa compañía, la última compañía que trabajé en México, tenía mucha colaboración con empresas de Estados Unidos. Entonces yo escuchaba las conversaciones, pero yo no las entendía porque no hablaba inglés. Entonces yo me quedaba, cada vez que contestaba el teléfono era como, just a moment. Y eso todo era esa mi terminología. Se me agotó el inglés, ¿no? Entonces yo me sentía así como inadecuada. Entonces yo le comenté a mi patrón, al dueño de la compañía, le digo, porque él sí hablaba inglés. De hecho, se educó en los Estados Unidos. Y un día llegué a su oficina y él estaba terminando una llamada con un socio y yo me quedé y dice, no, pásale. Yo me senté ahí y me quedé escuchando como el idioma, y yo no entendía ni papas, ¿no? Pero cuando terminó su llamada le dije,
a mí me gustaría hablar en inglés así como tú hablas. Y me dice, ok, vamos a ver el proyecto que sigue. O sea que como que me dijo que, Como que te no, hombre, ignoró. no se puede. Me ignoró. Entonces yo en ese momento fue cuando yo dije, era un aha moment, dije, Sí. yo voy a aprender. Y esa de verdad fue la siguiente motivación que decía yo, no, cada vez que las cosas se ponían duras, cada vez que yo tenía un obstáculo enfrente de mí, decía, yo no voy a regresar a la empresa en la que la persona me dijo que yo no podía hacerlo. Entonces, tal vez fue eso de que cuando la gente te dice, no creo que te toque a ti o no creo que tú puedas, agarra eso de motivación y ese fue como el gas, la gasolina para mi fuego, ¿no? Claro, pues siempre uno sí quiere vivir mejor, tener más y lo que sea, ¿no? Pero a veces no sabes ni siquiera qué más. A veces ni siquiera sabes qué es lo que anhelas, porque no lo hemos visto, porque no tenemos ese modelo, nadie nos ha enseñado, tal vez no creciste con personas que eran no ricas, ni siquiera millonarias, no, nada, no tenemos ese modelo, entonces no tenemos ni aspiraciones. Entonces al usar la motivación, lo que te motive, eso es lo que tienes que usar y seguir desarrollándote esas ilusiones, esos sueños, porque eso se puede volver realidad. Tremendo, de verdad que me encanta porque tú sabes que la realidad es que hay personas que los retos los detienen, quizás por temor, dicen que el temor detiene a una persona, ¿no? Pero hay personas que el reto le da, como tú dices, gasolina para acelerar más rápido, más agresivo, quizás es la palabra, ¿no? Y de una manera un poco más ambiciosa en el buen sentido, ¿no? Porque ser ambicioso no es nada malo, al contrario. Y yo creo que eso es uno de las quizás cosas que nos enseñan en nuestros países, ¿no? Que ser ambicioso es negativo y realmente si hay algo que yo aprendí es que el ser ambicioso es algo bueno. Al contrario, cuando nos mantenemos... El ser humano, yo siempre he dicho, el ser humano es como la bicicleta. En la manera en que nos mantenemos pedaleando, vamos a seguir avanzando. Pero si dejamos de pedalear, no nos caemos inmediatamente. O sea, el momentum va la velocidad va en un descenso, ¿no? Hasta que finalmente la bicicleta se cae. Así somos los seres humanos. Yo creo que nosotros estamos llamados a seguir acelerando y pedaleando duro, ¿no? A seguir, ya cumpliste el reto, ¿cuál es el próximo? Cumplo ese, ¿cuál es el próximo? Y es lo que estoy viendo en tu vida y me encanta, ¿no? Gracias. Y tú mencionas algo que yo me relaciono mucho con eso porque tú dices vencer un reto y que el que sigue, ¿no? Porque estamos diseñados para eso. Cuando estamos contentos con nuestra vida es cuando se apaga la llama de los sueños, de los anhelos, ¿no? Y otra cosa que también dijiste que me llamó mucho la atención, decías, espérame, ya ves que ya se me pasaron los años. Estás joven todavía. Tienes 23 años. Ya, sí. Digamos eso a la audiencia. No, que colaboramos con otros, ¿no? Eso para mí, bueno, no sé si tú lo dijiste, me lo imaginé, pero colaborar con otros porque somos, ahora sí que somos una manada y una persona sola va a llegar a cierto punto, pero después se le acaba la energía, se le acaban las fuerzas, se le acaban los músculos. Y toma el equipo, tienes que unirte, es como uno puede avanzar. Y yo te lo digo porque por mucho tiempo, y después vamos a platicar del real estate, de la inversión y eso, pero por mucho tiempo yo traté de hacerlo sola. Y fue cuando me di cuenta que tenía que unirme con otras personas para avanzar y avanzar más rápido. Entonces ahí es cuando creo que yo tenía que llevar la conversación de esa manera. No, eso está tremendo. Sabes que ahora que tú mencionas eso, y yo creo que nos pasa a todos, o sea, eso está comprobado. A mí me pasó también. Y si hay algo que yo aprendí en la vida, o sea, la colaboración con los seres humanos tiene un efecto no sumatorio, sino un efecto multiplicador. Y si hay algo que yo he aprendido es que a lo mejor yo solo le puedo llegar a 1000, pero contigo le llegamos a 10,000. Fíjate que el efecto es totalmente multiplicador, no suma, al contrario, multiplica. Y con 3 personas podemos llegar a 100,000 y con 4 personas podemos llegar a 1,000,000 y así sucesivamente, ¿no? Podemos seguir multiplicándonos. Bueno, nos contabas que
estudiaste en la industria de salud, de healthcare, ¿verdad? Y pudiste emprender tu profesión, pero ya eso fue luego en los Estados Unidos. Tuviste un tiempo y luego comienzan los bienes raíces, pero me parece que no fue intencional. Creo que compraste un dúplex, un edificio de 2 apartamentos y vivías uno y lo rentabas el otro. ¿Eso lo hiciste de manera intencional o simplemente fue una compra casual? Bueno, sí, de hecho, como la primera profesión que tenía yo en México era administración de empresas. Entonces el entrepreneur, el ver de dónde sacar dinero de diferentes lugares, diferentes fuentes, siempre ha sido una de las cosas que yo miro. De hecho, aun cuando estábamos chiquitos, creciendo sin tantos recursos, yo recuerdo que mi hermana compraba juguetes que ya estaban de segunda, juguetes ya gastados, que estaban despintados, y ella compraba pintura de las uñas, y luego nos ponía a hacer nuestros arts and crafts, nos ponía a pintar. Hoy vamos a hacer estas manualidades, ¿no? A pintar los muñequitos, y ahí nos ponía a hacerlos, y luego los vendíamos. Entonces ya cuando los vendíamos ya era value add, ¿no? Ya le habíamos aumentado el valor. Y bueno, entonces siempre buscando esa manera de dónde saco y cómo le hago cualquier cosa, cualquier objeto, hasta una bicicleta, como tú me lo mencionabas, hasta una bicicleta, no era tu bicicleta, esa bicicleta era un potencial para sacar dinero, para sacar ganancia. ¿A quién se la rento? ¿Por cuánto se la rento? ¿Por qué se la rento? Que me deje jugar con sus juguetes para ir a traer las tortillas. Yo traigo 10 tortillas de las vecinas y ahí ya hizo dinero, ¿no? Entonces siempre con esa mentalidad. Entonces yo cuando empecé te comentaba que me gradué con mi primer carrera, entonces dije, bueno, voy a buscar una casa. Un día no quería, bueno, la lógica era de que en los Estados Unidos te gradúas del colegio, luego ya compras tu carro y tu casa, ¿no? Entonces yo dije, no, pero yo no quiero una casa grande, yo no quiero algo así extravagante, cuesta mucho, ¿no? Entonces yo busqué, de verdad que yo no sabía ni qué significaba comprar una casa una casa con 2 casas, ¿no? Entonces yo platiqué con el agente que me estaba ayudando y le dije, mira, esto es lo que quiero. Idealmente yo puedo rentar cuartos, no sé. Entonces dice, ¿por qué no te compras un dúplex? Y esa fue donde entró la idea. Entonces, después de eso yo seguía rentando el dúplex, pero cuando entré a la maestría tuve que mudarme de Texas a Tennessee. Entonces renté los 2 lados, ¿no? Entonces estaba mirando, digo, bueno, entonces alguien más está pagando mi renta, el préstamo y todo, ¿no? Y todavía estoy sacando un poquito para los refrescos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si repito ese proceso y ya saco más, ¿no? Entonces mi idea en aquel entonces era, me compro más casas de estas, unas 10, y ya pues junto toda la ganancia y pues ahí ya sale, ¿no? De extra. Entonces yo, cuando regresé de la maestría, empecé a trabajar y empecé a buscar qué otro tipo de propiedades podía comprar. Entonces yo me metí a la naval, a la Navy de la Fuerza Naval, y me tocó ir a servicio militar en el que estuve, bueno, atendiendo mi ocupación, pero no estaba tan ocupada. Entonces todo el tiempo que tenía yo libre me lo pasé educando, leyendo cómo utilizar la estrategia de invertir en las bienes raíces para acumular riqueza, ¿no? Y pues había, bueno, bastantes libros, bastantes recursos que yo era completamente nuevo, ¿no? Entonces, así fue como aprendí cómo es que se podía hacer unir ese portafolio como yo pensaba. Entonces yo cuando regresé del servicio militar había ahorrado más que nada todo mi salario, ¿no? Porque en la militar pues te pagan todo para comer y vivir. Entonces yo empecé a ver en aquel tiempo propiedades más grandes, y busqué, había un cuádruplex, que son 4 viviendas juntas, ¿no? Y bueno, así empecé, y ya después compré otro, y bueno, dije, bueno, esto sí puede ser un negocio aparte de mi trabajo, ¿no? Y después ya conocí a mi esposo, y él fue cuando le empecé a platicar qué es lo que estaba yo haciendo y cuál era mi meta.
y bueno, no corrió, él se quedó ahí y empezamos a trabajar juntos y pues seguimos creciendo ese portafolio. Llegamos a tener 35 apartamentos que nosotros mismos manejábamos y pues eso fue lo que nos dio la motivación de seguirle aumentando ese portafolio. Pero al inicio pues sí era algo nuevo, con la lógica de que no quería gastar mucho y quería tal vez poder hacer otro tipo de ingresos con esa adquisición. Sí, que todo comienza como un aha moment, como dice el americano, ¿no? Compraste este duplex, y te percatas, oye, yo puedo como que generar unos ingresos adicionales con esto, ¿no? Y de ahí lo llevas a 30 y pico de unidades, ¿no? Hoy en día manejas sobre 3.000 unidades. ¿Cómo llegas a ese número? O sea, de 30 y cuánto, 35 a 3.000 unidades. ¿En cuánto tiempo, Marisela? Bueno, de hecho, llegamos a 35 en el 2020. En el 2020. 35 unidades en el 2020, o sea, eso hace esos 2 años. O sea que en 2 años brincaste de 35 a 3.000 unidades. Wow, cuéntanos esa aventura. Correcto. Sí, bueno, como te decía antes, en aquel tiempo estábamos haciendo solamente nosotros solos, nosotros comprábamos, manejábamos, cambiábamos todo y les pintábamos, o sea, les decíamos de todo. Y lógicamente pues o sea, se gasta todos tus recursos, como te decía, se gasta todo tu dinero y bueno, teníamos que esperar a guardar más, acumular más para poner el down payment para el enganche de la siguiente casa. Y hay un ceiling, ¿no? Ahí llegas a un nivel en el que ya no hay más tiempo, no hay más dinero, no hay más recursos y en ese tiempo todavía estábamos trabajando. Yo mi tiempo completo en el hospital y mi esposo era militar también, entonces él estaba dedicado a su carrera. Entonces esto lo hacíamos ahora sí que por un lado. Entonces nosotros empezamos a buscar cuáles son las estrategias que podemos usar para seguir aumentándole a nuestro portafolio y teníamos personas que querían invertir con nosotros, pero en aquel tiempo no sabíamos ni cómo estructurar los negocios de partnerships, ¿no? Para atraer socios. Entonces, nunca quisimos agarrar dinero de los inversionistas porque no queríamos tener esa dependencia, ¿no? De que, ¿qué tal si, porque los dos estábamos en la militar, ¿qué tal si nos toca salir de servicio de la carrera? Entonces, ¿quién va a manejar este dinero, no? Entonces, no queríamos esa responsabilidad. Pero en el 2020 yo perdí el negocio, no el negocio, perdí el contrato que me tocaba ir por la pandemia. Y mi esposo en el octubre se jubilaba del servicio militar. Entonces fue cuando empezamos a investigar cómo podemos crecer este tipo de negocio, pero hacerlo a larga escala y poder incorporar inversionistas. Entonces ahí fue cuando buscamos la mentoría y bueno, ahí fue cuando nos conocimos con nuestro mentor en el evento de Brad Sumrock y empezamos a vender nuestras propiedades de casas y dúplex y empezamos a transferir todo este dinero en apartamentos complejos de 100 adelante, 100 unidades más. Y bueno, empezamos a invertir pasivamente. Inicialmente invertimos en 8 o 9 negocios así pasivamente. Y después nosotros ya aprendimos cómo hacer ese negocio y en el octubre, de hecho hace un año, encontramos 2 propiedades y de ahí en adelante ha sido todo general partnership en los que estamos activamente cerrando, buscando deals y buscando oportunidades y ofreciendo a nuestros inversionistas. Tenemos ya, le hemos ayudado a más de 150 personas que es la primera vez que invierten en multifamily. Tenemos que son como 3,000 unidades en diferentes estados con diferentes equipos y hemos visto que sí se puede invertir, sacar ganancia y aún así liberar tu tiempo, porque el tiempo que tenemos libre ahora comparado con lo que teníamos antes, día y noche. Ahora nos dedicamos más que nada a educar a otras personas, a ayudar a otras personas a crecer su portafolio, a trabajar con equipos, formar equipos y comprar y adquirir propiedades y más que nada con colaboración de socios.
Buenísimo, porque veo que tuviste un efecto extra mega acelerador en solo 2 años. Para propósitos de la audiencia, ¿no? De que ellos puedan entender un poquito, dentro de este mundo de apartamentos, ¿no? Hay dos conceptos que en inglés se llama como el Limited Partnership y el General Partnership, que era lo que precisamente Marisela estaba comentando. Pero me gustaría que Marisela lo explicara un poquito más, ¿no? ¿Qué es un LP o un LP, un Limited Partnership, o un socio limitado, ¿no? Si hacemos la traducción, y un socio general, ¿no? Pudiéramos hacer la traducción en español. Y así que la audiencia entienda un poquito, ¿verdad, Marisela? Sí, mira, cuando hablamos de adquirir propiedades de más que nada alto valor, normalmente de millones para arriba, de 10 millones, 20 millones, la última que compramos se pagó 73 millones. Entonces, si te fijas, ese valor, muy pocas personas lo pueden adquirir por ellos mismos, ¿verdad? O por unas cuantas personas. Entonces, lo que toma aquí es, hay un grupo pequeño de inversionistas activos que nos dedicamos a buscar esas oportunidades, a estructurar el negocio, porque lo que corremos aquí son negocios. Cabe de que damos el servicio de habitaciones o residencial, ¿no? Donde las familias viven, pero es un negocio, y cuando lo empiezas a ver como un negocio, las personas que invierten en un negocio. Entonces, nosotros, el grupo activo se encarga de buscar las propiedades, de estructurarlas con la contaduría, el equipo legal, y después los compañeros o los socios pasivos, ellos traen capital. Nosotros participamos como socios activos y como socios pasivos en una sola sindicación, se llama sindicación o inversión en grupo. Nosotros estamos invirtiendo, colaborando como activos, que somos los que estamos de operación del día al día, y también tenemos nuestro propio capital que invertimos pasivamente en el grupo. Entonces, las personas pueden ser parte de los dos, pueden ser activos y pasivos, o pueden ser solamente pasivos, que les permite seguir creciendo su negocio. Hay personas que llegan y tienen su negocio establecido, y ellos, si se distraen un poquito, pierden el valor de su negocio o las ganancias que podrían acumular en su negocio. También tenemos bastantes personas que son médicos en el ambiente médico. Entonces, ellos no les cuesta más, o perdón, les rinde más ir a hacer una cirugía y ganar tanto que ir a buscar una casa o un complejo, ¿no? Entonces, nosotros, en lugar de que ellos estén gastando su tiempo en andar buscando negocios o complejos de apartamentos para comprar, nosotros facilitamos todo ese proceso. Ahora sí que le llamamos como un boutique investment, porque nosotros nos encargamos de todo lo que es las operaciones, y ellos llegan con su capital, que realmente sin uno o el otro, los dos dependemos del uno al otro. Nosotros no podemos cerrar ese negocio si no tenemos el capital de 20, 30, 40, 50 inversionistas, y ellos tal vez no podían invertir tan fácilmente como si lo tuvieran que hacer ellos mismos. Entonces, es una situación en que todo el mundo gana, y bueno, así se manejan las sindicaciones o la inversión en grupo. Qué bien, porque es una colaboración en grupo, ¿no? Y ahora que mencionas eso, yo veo constantemente, como mencionas, médicos y otro tipo de profesiones, ¿no? Abogados, empresarios, que generan mucho dinero en su profesión, ¿verdad? Pero no tienen dónde invertirlo. O lo tienen invertido quizás en el stock market, o en alguna IRA, o en un 401k, o en un plan de pensiones. Y realmente, pues, lamentablemente, pues, el rendimiento no compara con el rendimiento de bienes raíces, además de que es muy riesgoso, ¿no? Aquellas personas, Marisela, que tengan interés en invertir, ¿es posible hacerlo, además de una cuenta de ahorro, es posible hacerlo con un plan de pensiones, con una IRA, con un 401k, correcto? Claro, ese tipo de capital se tiene que transferir a una cuenta que le llaman self-directed, en la que te permiten invertir en lo que tú quieras. Una de las opciones es los bienes raíces que ellos pueden invertir.
Tremendo. ¿Y cuál es el típico? Yo sé que esto puede cambiar dependiendo, ¿verdad? Del negocio, del deal, pero ¿cuál es el típico rendimiento que ustedes le ofrecen a los inversionistas? Sí, claro. De hecho, sí, como tú mencionas, cambia dependiendo de diferentes condiciones del mercado, de la propiedad, pero normalmente lo que proyectamos es dobletear el dinero, o multiplicar el dinero. Si invierten 100, se les regresan 200,000. Esa es la meta de mayoría de nuestros proyectos. De hecho, nosotros no agarramos proyectos que no dan a lo mínimo eso. La manera en que se recupera el dinero cuando inviertes es, hay una porción que se te da dividida en cada 3 meses, es anualizada, y la otra parte se te da cuando se vende la propiedad. Entonces la propiedad se compra, se estabiliza, pruebe el rendimiento, sí, y ya después se vende. Normalmente el lapso de todo el business plan o el plan de negocio son de 3 a 5 años, dependiendo. Hemos visto unos que en menos de 2 años ya se vendió y ya recuperamos nuestro dinero al doble. Entonces, dependiendo de cuándo tú publiques esto y cuando la persona esté escuchando esto, la mejor manera de actualizar esta información sería contactar a sponsors, a un equipo que esté haciendo este tipo de inversiones cuando escuchen esta información. Y eso está tremendo porque ni el stock market ni el plan de pensiones te va a duplicar el dinero, ¿no? Exacto. Yo me gusta mucho dar un ejemplo porque las personas a veces es como un culto. Pero ¿cómo que vas a poner tu dinero allí que no lo, o sea, no, pero no es tu casa, ¿dónde? O sea, es casi como un culto que ven y luego cuando ven los resultados, ¿de dónde salió ese dinero? Entonces, lo ponemos en una manera que es tangible, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me gradué de la maestría, yo traía una deuda de préstamos de estudiante de 250,000. Era lo que me había costado terminar la maestría solamente. Entonces yo me puse a trabajar trabajaba como loca, maniática. Que hago un paréntesis, Marisela, y que conste, porque yo sé que nuestra audiencia casi todos son de Latinoamérica, cuando todas las cifras que estamos hablando son dólares americanos. O sea, cuando ella dice que tenía 250,000 en préstamos estudiantiles, son 250,000 dólares americanos que tenía en deuda. Sí, cierto. Gracias por la clarificación. O sea que si me pones a hacer matemática, a lo mejor te fallo, pero ya ustedes la hacen en la casa. Pero realmente, sí, mira, te imaginas bueno, no vamos a meternos ahí cuánto es el salario mínimo, pero bueno, yo me puse a trabajar como loca para pagar ese dinero y en 18 meses yo pagué ese dinero. Entonces, si alguien me hubiera dicho, mira, Marisela, en lugar de pagar eso todo completo, paga mínimo y pone este dinero en la inversión, te lo dobletean en 2, 3 años, en 5 años. Al 5º año yo pago mi deuda, me quedo con la ganancia y sigo invirtiendo. Pero eso nadie te lo dice. Nadie te educa de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo me gusta dar ese tipo de ejemplo. Otro tipo de ejemplo que mi hermano, él invirtió con nosotros pasivamente, porque él tiene su negocio y él dice, mira, Mari, aquí este dinero tú haz lo que quieras, ¿no? Como que yo te explico y te doy cuentas, ¿no? Entonces, estábamos sacando cuentas y le digo, mira, de este dinero te va a tocar tanto. Entonces, dice, oye, Mari, esto me va a tocar cada cuánto. En esta te dan cada mes. Dice, es que yo puedo pagar la camioneta que tengo. Le digo, oye, pues ¿cuánto te costó esa camioneta? Te sacamos cuentas. Le digo, tú puedes comprarte 2 camionetas y las puedes pagar al mes. Y la propiedad que compramos en esa ocasión era el plan de mantenerla en 10 años. Y le digo, ahorita ya está estabilizada. Esta ganancia te va a rendir por 10 años. O sea que si la camioneta te dura más de 10 años, entonces ya, o sea, dice, wow, y es cierto porque cuando la persona lo entiende de esa manera, hace sentido, ¿no? A veces el %, que el 7% cash on cash, que el IRR, eso se confunde, ¿no? O sea, todo está ahí estipulado y se lo explicamos, pero cuando la gente se pone a pensar, oye, yo puedo pagar este gasto y este gasto pasivamente con el ingreso de las ganancias de esa inversión, como que si llega la idea y pues se entiende mejor, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿y cuál es el típico, la propiedad que ustedes buscan? ¿Cuáles son las características? ¿Cuántas unidades mínimo? ¿Cuánto es el mínimo rendimiento que debe generar? No sé si también se fijan en la parte visual, ¿no? Cómo se ve la propiedad, si está deteriorada, si está más o menos, si está bonita. ¿Cuáles son todos los factores que ustedes tienen en cuenta cuando van a comprar una propiedad? Mira, de hecho nosotros la manera en que buscamos las propiedades es más que nada de que haya espacio para seguir añadiéndole y hacerla que la propiedad sea de más rendimientos. ¿Y cómo se hace eso? Pues para empezar tienes que proveer una vivienda limpia, safe, segura. Y de ahí en fuera las amenities, lo que son los gimnasios, las albercas y eso sería, como le dicen, icing on the cake, ¿no? Entonces siempre buscamos las propiedades en las que le podamos añadir valor. El valor sería añadirle a la comunidad o añadirle a las unidades internamente, o sea, al apartamento internamente. Nosotros compramos desde nuevos hasta los 70 y 75 es la más vieja que tenemos. Entonces tienes que tener la experiencia para hacer, tienes que tener la visión. Por ejemplo, si te compras un apartamento que está construido en el 70, vas a tener que lidiar con la plomería, con el techo que ya se le va a tener que cambiar, pero aún así, cuando tú planeas y cuando tú haces ese budgeting, con que lo hagas, con que estés preparado para todos esos gastos, te va a dar rendimiento, ¿no? Entonces, hemos comprado propiedades que las compramos del que la construyó, o sea, nuevecísimas. Y esas solamente lo que se le añade son como días de wine tasting, clases de cooking, ¿no? Cosas de que dicen, bueno, para darle valor a la comunidad, ¿no? No necesariamente vamos a renovar todo y deshacer la estufa, digo, la cocina, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos de business plans, diferentes negocios. Tenemos un equipo que se encarga de analizar las propiedades y el banco es tu socio más grande. A él le tienes que probar que lo que tú estás proyectando, le voy a aumentar valor no sé, cambiarle las estufas, y el banco te va a decir, eso no se puede. Entonces, el banco te va a checar tu tarea cuando se trata de analizar las propiedades y establecer el negocio. Entonces, nosotros, para contestar tu pregunta, creo que sería, buscamos propiedades en las que tenga posibilidad de aumentar el valor, porque la manera en que se valoran estas propiedades son el NOI, que es el Net Operating Income, que es el flujo neto. Entonces, todos los ingresos menos los gastos. Acuérdate que estamos hablando de un negocio, ¿verdad? Entonces, cuando el banco viene y evalúa este negocio, se va a fijar cuánto de ingreso tienes y cuánto de gastos. Entonces, hacemos todo lo posible por aumentar los ingresos, mantener a los residentes contentos, mantener el lugar limpio para que la gente no se vaya, añadirle amenities para que la gente todo para retener al residente, ¿verdad? Y bajar gastos, por ejemplo, cambiar todos los toilets, todas las tajas de baño, que no gaste tanta agua, cambiar las luces para que ocupen menos electricidad. Todo eso, aunque sean proyectos pequeños, se añaden y todo eso es como un juego, aumentar el ingreso y bajar los gastos. Las juntas que tenemos con nuestros compañeros se tratan de eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que si es un servicio, por ejemplo, del Wi-Fi, lo colocamos, ¿cuánto podemos ganar? ¿No? Si hay lugar para hacer unas bodegas, para rentarlas, ¿cuánto nos cuesta y cuánto le podemos sacar? Entonces, la verdad que no importa el tipo de propiedad, qué bonita, qué fea se vea, siempre hay, cuando haya potencial para aumentarle el valor, ese es el tipo de propiedad que adquirimos. Buenísimo. ¿Y cuál es? Ahora que, bueno, estamos haciendo esta grabación, estamos a 3 de noviembre del 2022 y en los pasados 6 meses la Reserva Federal de los Estados Unidos ha incrementado el interés como nunca antes y hay mucha incertidumbre
en las noticias. Yo he tenido personas que me han comentado, pero ¿y por qué estás invirtiendo tu capital en los bienes raíces con la incertidumbre que hay? Yo no me siento inseguro, yo me siento muy bien, muy cómodo, pero quiero escuchar tu sentir. ¿Cuál es tu proyección en los próximos 5 años con todo esto que está pasando del aumento en el interés, ¿no? Claro, claro. Mira, esa pues es como una de las materias más favoritas que tengo, que me gusta hablar, porque, bueno, yo pienso que el miedo y la incertidumbre viene de la ignorancia. De acuerdo. Y voy a ofender a la mitad de la audiencia tal vez, pero los que quedan todavía escuchando, vamos a platicar ahora sí. Porque si uno escucha a la televisión, yo le llamo un blanket statement, un anuncio que, mira, abarca todo, pero nadie lo comprende, ¿no? ¿Qué significa vamos a aumentar la tasa de interés de los préstamos? Ok, que van a aumentar la tasa de interés variable, a la tasa de interés fija se va a aumentar, todo va a aumentar, pero depende de cómo compres ese tipo de propiedades. Por ejemplo, yo te platico, antes del año del COVID, la mayoría de las compras se hacían con un tipo de préstamo que era, la tasa de interés era fija, el tipo de préstamo era a largo plazo y estabas pagando, le llaman principal, que es el abono al préstamo, y el interés. Después se varió porque el COVID llegó. Cuando llegó el COVID, los bancos, ese banco tradicional, Freddie y Fannie, estaban requiriendo a los compradores que tuvieras una reserva de 2 años de gastos completos. Eran millones que te pedían que tuvieras sentado en ese capital sin hacer nada. Dejarlo en una cuenta de escrow por 2 años. O sea, estamos hablando de el pago mensual de la renta en una de las propiedades que tenemos son $45,000. Imagínate, eso lo multiplicas por 24, más la luz, más el agua, más los incidentes del mantenimiento y el payroll. Eran millones que si te daban el préstamo, ellos te pedían que tuvieras esto en reserva. Entonces, obviamente, los prestamistas, que somos nosotros, dijimos, no, eso no hace sentido, porque voy a estar sentado en este capital que tengo que traer inversionistas, ¿no? Y no se les puede dar ganancia. Entonces cambiamos de estrategia de préstamo y se empezó a comprar con tasa de interés variable, que se llama la bridge loan. Es variable, normalmente te dan un préstamo de 3-5 años, interés, pagar interés, solamente interés de la deuda, sin pagar el principal, que sería la deuda. Entonces los pagos son muchos más bajos, ellos no te requieren que tengas esa reserva. Bueno, todo el mundo se empezó a comprar con bridge lending, ¿verdad? Después, pero hay cuando bridge lending tiene una tasa de interés variable, lo que significa que las tasas suben, como tú dices, y todo el préstamo, el interés va a subir. Pero hay una aseguranza que uno puede comprar que es mandatoria. Ahora ya es mandatoria. Mandatoria es una palabra, ¿verdad? Sí, obligatorio, sí. Obligatoria, perdona, obligatoria por el prestamista. Tienes que comprar, si vas a usar una tasa variable, tienes que comprar esta aseguranza. Ok, cuesta, pero es una aseguranza, ¿no? Que normalmente decían, nunca la vas a ocupar, pero cómprala, ¿no? Bueno, nosotros compramos esta aseguranza. Ahora, esa aseguranza te limita hasta cuánto pueden subirte de interés. Así que las tasas de interés pueden subiendo, pero no afecta al préstamo que ya tenemos fijo, ¿verdad? Que ya tenemos bajo contrato. Entonces la gente no sabe la diferencia, pero se alarma porque la tasa de interés sube. Ok, el otro riesgo es que ahorita se está comprando porque las tasas de interés están variando tanto y hay gente que no compró esa aseguranza. Y es por eso que ahorita esas personas que no compraron esa aseguranza, cada vez que sube el interés, ellos tienen que pagar más y más y más y no hay límite. Entonces, esas son las personas que compraron, yo pienso o yo digo, sin cuidado, sin asesoría, y ahorita están pagando la diferencia. Entonces, si esa persona, ese grupo compró sin esa protección, claro, van a estar sufriendo. Lo que pasa es que ellos van a tener que vender, porque te acuerdas que del tipo de préstamo era 3 a 5 años y tienes que pagar más para aumentar otro año, pagar más para aumentar otro año. No hay dinero. Entonces, ¿qué va a pasar?
van a tener que vender. ¿A quién le van a vender? A la gente que está preparada. Nosotros estamos preparados. Entonces, ahorita, como dice Grant Cardone, nuestro mentor, ahorita las propiedades están en venta y van a seguir en venta. Entonces, si estás preparado, si entiendes la estrategia, cómo pedir préstamo, qué tipo de préstamo, a qué términos, tú vas a estar, o sea, ahorita es el tiempo de acumular la riqueza. La mayoría de la riqueza generacional se produce cuando todo el mundo baja. Cuando todo el mundo corre, tú tienes que correr hacia la oportunidad. Entonces, claro que sí hay variables, claro que sí siguen subiendo las tasas de interés, pero las 3 propiedades que hemos comprado y cerrado ya, completamente adquirido, hace 4 meses, las hemos agarrado, las hemos comprado a descuento. Una, 2.5 millones de descuento. La otra, 2.5 millones de descuento. La otra, 5 millones de descuento. Entonces, si estás preparado, estás estratégicamente analizando la propiedad, ese es el momento en que uno tiene que estar corriendo hacia la oportunidad. Sí, y es como bien dice, o sea, está comprobado no tan solo recientemente, o sea, por toda la historia de la humanidad, las riquezas que más se han creado ha sido en los momentos de más crisis. Pero obviamente son un grupo muy pequeño de personas que se preparan y donde hay un problema ven una oportunidad. Y ahí es que ellos se agarran la oportunidad y siguen creciendo. Tremendo. Claro. ¿Cuántos apartamentos es la propiedad más pequeña que has tenido y cuántos apartamentos es la propiedad que más tiene? Bueno, te digo la más grande, que es un portafolio. Son 5 propiedades, son 670 unidades en dos estados diferentes. La que sigue son 297, ese es solamente un complejo y tiene 8 locales comerciales para restaurantes, cafés y esa es la que es más grande. Y luego la que sigue, que es multifamily, pero es más pequeña, son 24 unidades. Y esa la compramos porque una oportunidad que no la puedes dejar pasar, pero le hemos invertido tanto tiempo que realmente digo, mejor me compro otra de multifamily mucho más grande a comprar una pequeña. Pero si hay oportunidad y si le quieres meter tiempo y dinero, ahí está. Es una buena oportunidad, pero tienes que saberlas a lo que le vas metiendo. La manera en que no es solamente un número de magia, no es un número mágico, ¿no? De hecho, tiene lógica. Nosotros buscamos de 120 a 150 o de 225 a 250. ¿Por qué? Porque si tienes una propiedad con 120 unidades, 120 rentas que te da ingreso a 150, puedes contratar un agente que está tiempo completo, mantenimiento completo, estás sirviendo a la comunidad con personal y con eficiencia, con tiempo. Si tienes que contratar el mismo número de personal para servir a una de 90, 50, te va a salir mucho más caro, ¿verdad? Porque nada más estás trayendo 50 o 80 rentas a comparación de 120 o 150. Cuando tienes más de 150 y dependiendo de la edad de la propiedad, vas a tener más llamadas de mantenimiento, vas a tener más tráfico para enseñar los modelos o rentarlos. Entonces, una persona no va a ser suficiente. Entonces, cuando todo está en la eficiencia, si tienes que contratar 2 personas, entonces contratas 2 personas y colectas 150 rentas, o quieres más, que serían 220 o 250. Entonces, tiene lógica y es el modelo de escala que seguimos. Buenísimo. Marisela, ¿qué buscas en un inversionista cuando una persona te hace el acercamiento y dice, oye, tengo X cantidad de capital? ¿Qué busca? O sea, un mínimo de capital, o cuáles son las características para aquellas personas que quisieran invertir contigo. Claro, ¿qué buscamos en un inversionista? Es un amigo y potencialmente un socio, porque hay inversionistas que llegan y quieren aprender para ellos mismos a hacer lo que estamos haciendo. Y de hecho hemos ayudado a más de 10 personas empezar a invertir pasivamente y después entrenándolos a que hagan lo que nosotros hacemos. Entonces,
cuando buscamos a una relación es para, más que nada para educarles, para darles los recursos. Claro, el capital es bueno y bueno, nos gustaría que siguieran invirtiendo, pero la manera es que nuestros inversionistas son sabios y genios en su propio, ahora sí que en su propio negocio, son muy ya están ocupados con su primer profesión. Entonces, lo último que queremos es añadir complexity o confusión al invertir. Entonces, hacemos lo que ahora sí que estamos planchando las arrugas para que ellos lleguen y ya esté todo el camino bien pavimentado, ¿no? Entonces, damos mucha educación, damos mucho llamadas de uno a uno. Como te digo, este es un servicio que damos a nuestros inversionistas como un boutique. Ellos no están invirtiendo en una compañía que no se les contesta el teléfono, ¿no? Tú me mandas un texto y somos nosotros, mi esposo, yo o mi equipo, los que contestan. Entonces, proximidad es lo que buscamos, que sigamos haciendo no solamente una inversión, pero inversiones por años. Queremos ver a crecer a sus hijos, queremos verlos casar a sus hijos. Y como de verdad que sí buscamos un amigo y posiblemente un compañero. Buenísimo. Y aquellos que quieran invertir contigo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cuál es tu página web? ¿En qué redes sociales estás? Sí, claro. Yo te lo puedo compartir para no deletrearlo mal, pero aquí como ven el título en el logo, oplex.com, con una guión en medio de la UP y luego guión plex.com. Y estoy en todas las redes sociales, también doy información en inglés y en español. De hecho, nuestra página está en español. Hay una banderita en la esquina y puedes elegir si la quieres leer en español o en inglés. Y tenemos masterminds que son gratis para nuestros inversionistas. Y si tienes tu audiencia en español, podemos también hacerla en español. Me encuentran en Instagram en español y en inglés. Yo te mando toda la información. Perfecto. De todas maneras, voy a poner aquí en la descripción toda la información de Marisela para que puedan ponerse en contacto si están interesados en invertir, pero más allá de eso, como comenta ella, para que puedas adquirir conocimiento, que puedas aprender de este interesante mundo. Y bueno, pues hemos llegado hasta el final de esta entrevista, de este podcast. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like a la manita y bueno, dale click a la campanita para que puedas enterarte cada vez que vayamos a entrevistar personas tan maravillosas como Marisela, que te inspiren y que puedas seguir construyendo tu camino, recordando siempre que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Hemos llegado al final de este podcast y gracias, Marisela, por haber compartido con nosotros este momento. Realmente hemos disfrutado de tu aventura, de todo lo que te has esforzado para lograr, y realmente es muy inspiradora tu historia. Comparte este video en tus redes sociales para que otras personas sean inspiradas de igual manera en la que tú y yo hemos sido inspirados por la historia de Marisela. No olvides suscribirte al canal, no olvides darle like a la manita y darle click a la campanita para que puedas seguir informándote y las notificaciones te lleguen cada vez que entrevistemos personas como Marisela en un futuro. Mucho éxito y recuerda que al igual que ella lo hizo, nosotros, tú y yo y todos los que nos rodean, somos el arquitecto de nuestro propio destino. Mucho éxito.